La historia de la humanidad está marcada por conflictos, pero ninguno ha tenido la escala y el impacto devastador de la Segunda Guerra Mundial. Un cataclismo que remodeló el mapa del mundo y dejó cicatrices que aún hoy resuenan. Acompáñame en este viaje para comprender cómo se desató la tormenta que cambió el siglo XX para siempre. Tras la devastación de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania. Esta humillación, sumada a una terrible crisis económica mundial, creó un caldo de cultivo perfecto para el resentimiento y el surgimiento de ideologías extremas. En este clima de desesperación, una figura carismática pero siniestra, Adolf Hitler, y su partido nazi, ascendieron al poder en Alemania, prometiendo restaurar la gloria nacional. Mientras tanto, en Italia, Benito Mussolini ya había establecido un régimen fascista, soñando con revivir la grandeza del antiguo Imperio Romano. En el lejano oriente, el Imperio de Japón, impulsado por una ambición expansionista y militarista, buscaba dominar Asia y el Pacífico. Estas tres naciones, Alemania, Italia y Japón, formarían una alianza conocida como las Potencias del Eje, unidas por su desprecio a la democracia y su deseo de conquista. Durante los años 30, las señales de alarma fueron ignoradas. Hitler comenzó a rearmar a Alemania, violando abiertamente el Tratado de Versalles. Anexó a Austria en 1938 y luego exigió una parte de Checoslovaquia. Las potencias aliadas, como Gran Bretaña y Francia, traumatizadas por la guerra anterior, optaron por una política de apaciguamiento, cediendo a las demandas de Hitler, con la esperanza de evitar otro conflicto. Pero esta estrategia solo envalentonó al dictador. El punto de no retorno llegó el 1 de septiembre de 1939, al amanecer. Las fuerzas alemanas invadieron Polonia. Hitler había fabricado un pretexto, pero su verdadera intención era la conquista. 2 días después, Gran Bretaña y Francia, finalmente, comprendiendo que la diplomacia había fracasado, declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. La estrategia alemana, conocida como la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, fue terriblemente efectiva, combinando ataques rápidos de tanques, artillería y aviones. Las fuerzas nazis arrollaron las defensas polacas en cuestión de semanas. Poco después, la Unión Soviética, que había firmado un pacto secreto de no agresión con Alemania, invadió Polonia desde el este, repartiéndose el país. El mundo observaba con horror. Tras un periodo de relativa calma, conocido como la Gehau-Gibromau, la maquinaria bélica alemana se reactivó en la primavera de 1940. Dinamarca y Noruega cayeron rápidamente. Luego, en mayo, Hitler lanzó su gran ofensiva hacia el oeste. Evitando las defensas francesas de la línea Maginot, las divisiones Panzer alemanas atravesaron el bosque de la Sardena, una ruta considerada impenetrable, y se abalanzaron sobre Francia, Bélgica y los Países Bajos. Las fuerzas aliadas fueron tomadas por sorpresa y superadas. Cientos de miles de soldados británicos y franceses quedaron atrapados en las playas de Dunkerque, con el mar a sus espaldas. En una operación de rescate milagrosa, una flotilla de barcos militares y civiles logró evacuar a más de 300.000 hombres, un evento crucial que salvó al ejército británico de la aniquilación. Sin embargo, no pudo evitar la caída de Francia. En junio de 1940, París fue ocupada y Francia se rindió. Gran Bretaña se quedó sola, enfrentando a una Europa dominada por los nazis. Con Francia fuera de combate, Hitler centró su atención en Gran Bretaña. Su plan era obtener la superioridad aérea para luego lanzar una invasión por mar. Así comenzó la Batalla de Inglaterra. Durante meses, la Luftwaffe alemana bombardeó ciudades, puertos y aeródromos británicos. Pero la Real Fuerza Aérea, aunque superada en número, luchó con una valentía legendaria. Gracias a sus pilotos, al liderazgo de Winston Churchill y a la invención del radar, Gran Bretaña resistió. Hitler, frustrado, pospuso indefinidamente la invasión. Fue su primera gran derrota. Incapaz de doblegar a Gran Bretaña, Hitler
cometió el que sería su error más catastrófico. En junio de 1941, traicionando su pacto, lanzó la Operación Barbarroja en la invasión masiva de la Unión Soviética. Millones de soldados alemanes avanzaron por un frente de miles de kilómetros, buscando destruir el comunismo y apoderarse de los vastos recursos soviéticos. Al principio, el avance fue imparable. El Ejército Rojo sufrió pérdidas colosales, pero la inmensidad del territorio ruso y la llegada del brutal invierno soviético detuvieron a los alemanes a las puertas de Moscú. Mientras Europa ardía, la guerra se extendía por el mundo. El 7 de diciembre de 1941, sin una declaración de guerra previa, la aviación japonesa lanzó un ataque sorpresa devastador contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. El presidente Franklin D. Roosevelt lo llamó un día que vivirá en la infamia. Este acto empujó a Estados Unidos a entrar de lleno en la guerra, transformando el conflicto europeo en una verdadera guerra mundial. La entrada de Estados Unidos, con su inmenso poder industrial y humano, inclinó la balanza a favor de los aliados. La guerra ahora se libraba en múltiples frentes: en el norte de África, donde las fuerzas británicas y estadounidenses luchaban contra el Afrika Korps de Rommel; en el Atlántico, donde los submarinos alemanes intentaban estrangular las líneas de suministro aliadas; y en el vasto teatro del Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses comenzaron una larga y sangrienta campaña de isla contra Japón. El punto de inflexión, en el frente oriental, llegó en la ciudad de Stalingrado. Tras meses de combates urbanos brutales, casa por casa, el sexto ejército alemán fue rodeado y aniquilado por el Ejército Rojo. Esta derrota, catastrófica, marcó el inicio del retroceso alemán en el este. A partir de entonces, la Unión Soviética comenzaría una lenta pero imparable marcha hacia Berlín. Mientras tanto, los aliados occidentales preparaban el golpe decisivo. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, se lanzó la Operación Overlord, el desembarco de Normandía. Fue la mayor invasión anfibia de la historia. 150.000 soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha y asaltaron las playas fortificadas de Francia bajo un fuego enemigo infernal. A pesar de las terribles bajas, lograron establecer una cabeza de playa, abriendo el tan esperado segundo frente en Europa Occidental. Con los aliados avanzando desde el oeste y los soviéticos desde el este, el Tercer Reich comenzó a desmoronarse. Las ciudades alemanas fueron reducidas a escombros por bombardeos masivos. En la primavera de 1945, las fuerzas soviéticas llegaron a las afueras de Berlín. En medio de la batalla final por la capital, con la ciudad en ruinas, Adolf Hitler se suicidó en su búnker. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. La guerra en Europa había terminado, pero en el Pacífico, la lucha continuaba. Japón, a pesar de las enormes pérdidas, se negaba a rendirse, con sus soldados luchando hasta la muerte. Ante la perspectiva de una invasión a las islas principales de Japón, que se estimaba costaría millones de vidas, el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry Truman, tomó una decisión que cambiaría el mundo. En agosto de 1945, ordenó el uso de una nueva y terrible arma, la bomba atómica. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron aniquiladas. Días después, Japón anunció su rendición. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Dejó un saldo de más de 60 millones de muertos, ciudades en ruinas y continentes devastados. También reveló la profundidad del horror humano con el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y otras minorías a manos de los nazis. El mundo de la posguerra sería diferente. Surgieron las Naciones Unidas, con la esperanza de prevenir futuros conflictos, y dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciarían una nueva era de tensión global, conocida como la Guerra Fría. Recordar la Segunda Guerra Mundial no es solo repasar fechas y batallas, es entender las consecuencias del odio, la ambición desmedida y la indiferencia. Es un recordatorio solemne
de la fragilidad de la paz y del precio terrible de la guerra. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico. Si te interesa conocer más sobre estos eventos, suscríbete y sigue nuestro canal.